¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión hablaremos de la fuerza de las palabras, reír, elogiar o llorar, qué hacer frente a los insultos. Y es que está la fuerza de las palabras que pueden dañar seriamente, gravemente a las personas cuando las usamos de manera ofensiva. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Patricia Córdoba Abundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, un placer estar con ustedes. El doctor Luis Miguel Sánchez Loyo, coordinador de la Maestría en Lingüística Aplicada del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también el doctor Gerardo Gutiérrez Cham, codirector del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, el CALAS. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, ustedes son los especialistas, yo nada más voy a preguntar porque este tema surgió a raíz de una plática que pues tuvimos de manera inicial la doctora Patricia Córdoba y un servidor sobre el tema de esta palabra homofóbica que se grita en los estadios. Obviamente no va a ser el de eje central, pero sí hablar de la fuerza de las palabras y de los insultos. De ahí surgió hablar precisamente de la fuerza que tienen las palabras, de la connotación de las palabras, por qué insultamos, desde cuándo insultamos y qué hacer frente a los insultos. Y bueno, pues ustedes son los especialistas, doctora, ¿por qué insultamos? Bueno, la pregunta es buenísima y tu pregunta me lleva a un libro de un académico norteamericano que se llama Irving y el libro se llama ¿Por qué duelen los insultos? Y lo que hace que es filósofo, historiador de las ideas, no es en sí lingüista, lo que hace es explicar que el insulto es una prolongación del esfuerzo por la sobrevivencia que se da a partir del uso de la fuerza. De tal manera que el insulto vendría a representar las antiguas pedradas, los antiguos gritos de defensa para intimidar al otro, y eso es lo que vendría a ser. Entonces, esa postura es una postura que creo que tiene bastante explicación respecto a lo que es la especie, lo que somos como especie, pero también tenemos propuestas ya en libros básicos y legendarios como la retórica de Aristóteles, quien aunque no habla precisamente del insulto en su retórica, sí habla de este ejercicio de defensa que hay a través de las palabras. Aristóteles dice, cuando nosotros hablamos, lo hacemos tratando de que con nuestros argumentos convenzamos a los otros. Entonces, aunque ahí no hay un insulto, sí hay una cuestión de confrontación, ¿no? De necesidad de limitación y posicionamiento con el lenguaje. Entonces, los insultos son parte de los distintos actos de habla que hacemos con el lenguaje, ¿no? Las palabras no tienen un significado por sí mismas, lo tienen por el contexto en el que se utilizan, ¿no? Y a partir de aquí podríamos empezar a decir muchas otras cosas. Hay palabras que cuentan con una carga de significado que le llamamos connotativo, que se comparten en una comunidad lingüística y que en ese sentido, de manera automática, pueden funcionar como insultos, aunque no se estén utilizando como tal. Y es ahí donde podemos empezar a establecer toda una serie de reflexiones que, hay que decirlo, también han sido abordados estos problemas dentro del sistema jurídico. Un lingüista muy distinguido del Colegio de México, Luis Fernando Lara, en un libro que se llama Temas del Español, trata precisamente un caso que le tocó a Cosío, este ex ministro en retiro, donde se abordaba si estaba habiendo segregación con el uso de una palabra, la palabra maricón, dada hacia un periodista. Y aunque la Corte dijo que así había segregación, él no estaba de acuerdo. Él decía, en realidad, lo que estaba viendo es un insulto, no segregación, ¿no? Y pues vamos, un jurista allí estaba dando una explicación lingüística pragmática, podríamos decir. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, en este libro que hace usted referencia a por qué duelen los insultos, ciertamente el autor dice, es que nuestro pasado evolutivo nos programó para insultar. En aquel entonces, quienes más insultaban y quienes más recibían insultos, pues tendrían mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse, básicamente. Y también él señala en su libro, podemos inferir entonces que los insultos surgieron con señas, sonidos
y con gestos, ¿no? ¿En qué momento, les preguntaría yo, en qué momento una seña? Yo me imagino en ese momento de la evolución haciendo una seña que todos ya conocemos, a lo mejor no la voy a hacer aquí, pero ¿en qué momento la otra persona dijo, me está insultando? ¿Por qué le dio connotación de insulto, doctor? Bueno, voy a ir un paso atrás porque me parece muy importante la función evolutiva que tienen los insultos. Y lo voy a abrir un poco más hacia lo que son las palabras con contenido emocional. Digo, yo soy psicolingüista, entonces voy a abordar este punto, y es que reconocemos más rápidamente un insulto y un halago que otras palabras sin valencia emocional. Esto quiere decir de que nuestro cerebro de alguna manera está, y nosotros estamos más atentos a las palabras con este valor emocional. Y por otro lado, y esto es tan rápido como 300 milisegundos. En 300 milisegundos nuestro cerebro reconoce, entre comillas, que se trata de una palabra con valor emocional, y las que son negativas son más relevantes. Y esto también lo hacemos muy rápidamente. ¿Qué tan rápido podemos identificar un insulto? Y cuando se presentan en una pantalla palabras, insultos, bastan 50 milisegundos para que la persona pueda reaccionar emocionalmente a esa palabra como un insulto. No quiere decir que sepa qué palabra fue, sino eso me parece como interesante y relevante. Vamos a decir, la velocidad a la que se presenta el estímulo es tan rápida que entra en el rango de lo subconsciente, pero nuestro cerebro responde de manera diferencial cuando se presentan estas palabras a esta velocidad, mezcladas, insultos, halagos y también palabras neutras. Entonces, definitivamente estas palabras con valor emocional nos son importantes. Y bueno, tienen que ver, por un lado, con fines de supervivencia, en esta lucha y mantenimiento, y también los halagos son importantes porque, bueno, tienen que ver con este acompañamiento, solidaridad y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el juego sexual, ¿no? Entonces, son importantes para sobrevivir ante las adversidades de otros, y por otro lado, para encontrar pareja y amigos también son importantes. La sobrevivencia y la reproducción que se hace referencia en el libro. Doctor Gerardo Gutiérrez Cham, ¿por qué insultamos? Bueno, creo que hay muchas razones por las cuales insultamos, y además los insultos tienen una enorme variedad de registros, ¿no? Yo quisiera referirme un poco a la conmoción social que generan los insultos, es decir, cada vez que alguien profiere un insulto a una persona hay un pequeño desgarro, ¿no? Y es un desgarro personal, pero también es un desgarro social. Hay que tener en cuenta que en el insulto hay tabúes de por medio, ¿no? No es difícil advertir que cuando se recurre al insulto, generalmente se tocan puntos tabúes como la madre, la sexualidad, los desechos corporales, zonas íntimas de las personas. Y eso no solamente abre una pequeña herida personal, sino que también genera una herida o una conmoción social, ¿no? Por otro lado, creo que los insultos tocan parte de la memoria muy personal, ¿no? Muy importante, ¿no? En relación a lo que decía el doctor Luis Miguel, efectivamente hay otra parte que es muy sensible porque toca los afectos, ¿no? Ahora, hay que destacar que los insultos son muy polivalentes, ¿no? Lo que más sorprende es que, por ejemplo, uno puede ver en la calle adolescentes conviviendo y se dicen palabras gordísimas, muy gruesas, ¿no? Muy fuerte, y uno puede ver que están tranquilos, ¿no? Incluso es evidente que así intercambian sus afectos y así refuerzan sus lazos de identidad. Pero también podemos ver que en una situación formal, a veces una sola palabra que parecería anodina genera una carga, digamos, de agresión durísima, y a veces las personas no olvidamos esa palabra en toda la vida, ¿no? Entonces, ese desnivel de registros creo que son muy particulares de las ofensas, ¿no? Por eso es sorprendente, y por eso también es tan difícil gramaticalizar las ofensas, ¿no? O sea, no es fácil decir una palabra ofende de tal manera a todos por igual, no es posible, ¿no? Claro.
porque cada persona tiene distintos niveles de referencias, ¿no? Sí, se puede usar el lenguaje ofensivo para jugar, pero también para agredir de maneras muy diferentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es reír, elogiar o llorar, qué hacer frente a los insultos, por qué insultamos y desde cuándo lo hacemos. Y en esta primera parte, pues ya los especialistas a quienes hemos invitado dieron una amplia referencia desde cuándo surgen los insultos. Además, el libro que recomienda la doctora Patricia Córdoba, ¿Por qué duelen los insultos? Y también yo les preguntaba, precisamente en este libro se hace referencia a lo que ya le comentaba a usted, doctor Luis Miguel Sánchez, en qué momento cuando se hizo una seña o un gesto, la otra persona lo consideró un insulto, dijo, se me está insultando, me está mentando la madre. Y también, ¿quién le da el significado a las palabras? Porque esta palabra homofóbica que se grita en los estadios y que ha meritado sanciones para la selección, se le da esa connotación negativa. ¿En qué momento surgió esos significados negativos e hirientes hacia la persona que lo recibe, doctora? Claro. Sí, bueno, primero habrá que decir que en general el significado de las palabras es siempre una decisión social. Las palabras empiezan por ser un acto aislado que sucede en un acto de habla y llega a un punto en que los hablantes de una comunidad lingüística empiezan a compartirlo y deciden usar esa palabra con su respectivo significado. A su vez, hay un papel determinante de las instituciones. Son las instituciones públicas quienes ponen a circular una palabra con su respectivo significado. Dígase medios masivos de comunicación, dígase universidad, instituciones educativas, díganse cualquier institución gubernamental o privada. Entonces, en ese momento es en el momento en que ya se convierte en algo compartido. Respecto a una palabra en particular que venga a significar un insulto, pues es ese uso y ese aspecto tabú al que hacía referencia el doctor Gerardo Gutiérrez Cham, que se coloca en ella, que se coloca como un instrumento que puede ser para insultar, para intimidar, para manifestarse vencedor en una situación comunicativa, que es cuando ya empieza a tomar forma. Ahora, no se diga, en la actualidad, en el contexto global, donde todo funciona a distancia, pues el lenguaje verbal es un instrumento poderosísimo. De ahí que yo diría, no solo se construyen palabras tabú, sino palabras fetiche. O sea, en las lenguas, incluso, por ejemplo, el español, ¿no? El español, nosotros en México, nuestro fonema fetiche es la X, ¿no? No podemos renunciar a escribir México con X. Se convierte en un poderoso símbolo de una comunidad cultural y lingüística. Así las palabras altisonantes o las malas palabras van a adquirir un significado cultural y un peso muy fuerte, ¿no? O sea, tú hacías alusión hace rato a lo que es la palabra P que se grita en los estadios. Esa palabra, si nosotros revisamos el Quijote, la segunda parte, 1615, encontramos ahí una disquisición entre Sancho Panza y el bachiller, uno de los bachilleres con los que discute, y se hace alusión a la palabra donde Sancho Panza se da por ofendido porque usa la palabra P, el bachiller, al referirse a la hija de Sancho. Y dice, oye, ¿qué pasó? No me insultes. Y le dice el bachiller, no te estoy insultando. ¿Qué no has visto que en las corridas de toros, cuando se quiere animar a alguien y lo está haciendo muy bien, se le dice, le grita la palabra con P? Es decir, esta noción del uso pragmático de la lengua con su respectiva simbolización, pues es algo que viene junto con el desarrollo de la lengua. O sea, entre más compleja se va haciendo la sociedad, pues evidentemente los usos lingüísticos también adquieren una complejidad o un papel muy estereotipado, se convierten en clichés, ¿no? Entonces, todo es la convención social, Alberto. Sí, por supuesto. Sí. Doctor Luis Miguel Sánchez Loyo, sobre este tema. Pues digo, en este caso yo coincido. Vienen a... El uso es lo que le da las connotaciones. Vienen a mi mente, por ejemplo, en el campo de
las personas que presentan alguna discapacidad o con capacidades diferentes, o ahora que les llamamos no neurotípicos, originalmente, bueno, hace más de 100 años se usaba el término oligofrénico para describir a estas personas. Y paulatinamente este término se comenzó a considerar despectivo y se cambió por retraso mental. Después pasó a discapacidad intelectual, y cada uno de estos términos que fueron constituidos como con fines científicos y para poder identificar este tipo de características neurológicas en ciertas personas, pues se han empezado a usar como insultos. Y entonces, pues bueno, algo que originariamente era para describir una característica de un individuo se convierte en un insulto y se tiene que buscar un nuevo término. Y también, bueno, creo que depende de quién nos lo dice, ¿no? Un colega en el campo de las neurociencias hizo un estudio y él observó que para las mujeres eran más perturbadores emocionalmente, lo consideraban como algo negativo, un halago proferido por un hombre desconocido. Y también se han visto estudios donde se compara cómo responde el cerebro ante un insulto proferido por un humano o por un ordenador, es decir, por una voz claramente sintética. Y la respuesta del cerebro es diferente y es mucho más relevante el insulto o el halago proferido por un ser humano. Entonces, tiene que ver con quién nos lo dice, qué género tiene, qué relación tenemos con esta persona, en qué circunstancias nos lo dice y con qué intención nos lo está diciendo. Porque también el doctor Gerardo nos comentaba de que los jóvenes, esta forma de hablar para ellos forma comunidad. Y si alguien quiere integrarse a su comunidad, tiene que usar estas groserías que ellos mismos utilizan. Que son muestras de afecto, ¿no? De cariño entre ellos y de identificación, doctor Gerardo. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dicen tanto la doctora Pati como el doctor Luis Miguel. En el sentido de que, por un lado, es el uso, yo agregaría también la acumulación de sentido pragmático. Las palabras hacen un recorrido muy amplio. A partir del momento en el que salen de una persona, van dando vueltas por muchos territorios y entonces pasan de las personas a las instituciones y a toda clase de grupos. Pero es verdad, tiene mucha razón lo que dice la doctora Patricia en el sentido de que las instituciones legitimizan las palabras, las revalorizan, las agrandan, las conforman en un cuerpo material. Entonces, a partir del momento en el que una gran institución dice que algo es insulto, lo muestra, lo hace circular, lo convierte en una especie de discurso, pues eso adquiere una fuerza muy grande. Ahora, sabemos muy bien, como decía el doctor Luis Miguel, que las palabras tienen componentes afectivos muy importantes. O sea, las palabras nunca son solo palabras, eso lo sabemos todos por experiencia, ¿no? Entonces, las palabras desatan muchas cosas y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y es como este poder perlocutivo que tienen las palabras, es decir, a partir del momento en el que alguien profiere algo, se escapa de control, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hemos visto muchas veces que alguien hace una broma y para la otra persona eso puede ser un insulto bastante fuerte, ¿no? Y queda muy marcada. Entonces, el insulto tiene que ver con una parte formal, por supuesto, con el contexto, con la carga intencional, pero también con este descontrol que hay. Lo vemos mucho en redes sociales. En redes sociales hay un montón de palabras, enunciados, que se conciben como insultos y no salieron como insultos. Eso es lo interesante. O sea, salieron como un juego o como una broma y llegan como un insulto, ¿no? Y se convierten en un insulto. Entonces, la valoración es muy importante. Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. El tema es reír, elogiar o llorar. ¿Qué hacer frente a los insultos? ¿Por qué insultamos? ¿Desde cuándo insultamos? ¿Y qué hacer frente a los insultos? Una pausa y ya regresamos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, Reír, Elogiar o Llorar, qué hacer frente a los insultos. Y bueno, rápidamente, porque siempre es más interesante lo que ustedes dicen que lo que yo pueda expresar. Cuando se grita esta palabra homofóbica, bueno, que se considera homofóbica, yo quisiera referirme porque también hace referencia al libro ¿Por qué duelen los insultos? En realidad no es un afán de, en este caso, los aficionados mexicanos de insultar al rival, sino más que nada de intimidarlo, afectarlo mentalmente para que pueda cometer errores que beneficien, en este caso, a nuestra selección. Y en este caso, quizás sea como un ritual de un estadio de fútbol. Doctora, empezamos con usted, porque también hacía referencia a lo que es algo como ritual, ¿no? Sí, y yo diría que ni siquiera estamos seguros de que la función de todos los que gritan esta palabra homofóbica lo estén haciendo para intimidar. Y en ese sentido quisiera hablar un poco del aspecto ritual del lenguaje. Mira, un sociolingüista muy aclamado por nosotros los que hacemos sociolingüística, William Labov, tiene un libro maravilloso que se llama Language in the Inner City. Y él analiza el lenguaje de los afroamericanos en el barrio de Harlem, cómo usan los docents, que son insultos a la madre del interlocutor. Y esta forma de insultar es como mencionaba Gerardo hace un ratito, es como un boleto para entrar al grupo de jóvenes y decir, soy tan viril como tú, es una prueba de virilidad. Entonces el joven hace un insulto a la madre del interlocutor y luego el interlocutor le responde y ya, estamos dentro, somos parte del equipo. Entonces Gerardo mencionaba hace un momento cómo los jóvenes aquí en nuestras calles o donde sea, hacen eso, sobre todo los masculinos, o sea, hacen este ritual de las malas palabras. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, el insulto no necesariamente es para intimidar, sino puede ser parte de un ritual para introducirse o ser parte de un grupo social, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría rescatar también un aspecto que no hemos mencionado, que es el aspecto expresivo del lenguaje. Chomsky, en su último libro, que es ¿Qué clase de criaturas somos?, plantea que la función principal del lenguaje no es la comunicación, lo cual viene a sorprendernos en esta era de la comunicación, entre comillas. Y aunque no nos dice cuál es, quienes hemos hecho análisis del habla coloquial, la más espontánea, sabemos que la función primera es la expresividad. Luis Miguel también lo mencionaba cuando habla de esta valencia emotiva de las palabras. Pues sí, es tan fuerte porque la función primigenia del lenguaje es la expresividad, la emotividad, o sea, el conectar. Quiere decir que los seres humanos utilizamos el lenguaje por primera vez, no tanto por yo decirte algo, sino por expresar aquella experiencia que estoy teniendo y que va más allá de mis 5 sentidos. El lenguaje, pues primero era no articulado, después lo fuimos articulando, se va generando este reconocimiento de entidades, de figuras, de no signos, que son los fonemas, y se va haciendo todo este gran mecano que es la lengua, ¿no? Entonces, en este aspecto, o sea, para cerrar mi intervención, creo que no debemos de perder de vista cuando escuchamos insultos, que cada que hablamos estamos fungiendo o formando parte de rituales sociales con el lenguaje verbal. Y que también que el lenguaje muchas veces tiene una función de expresividad lejos de estar interpelando directamente a un interlocutor, ¿no? Entonces, el lenguaje es algo muy complejo, es la institución social por antonomasia, y creo que cuando hablamos de insultos, como ya se ha insistido en esta mesa, se tiene que atender el contexto, quién habla, quién recibe, en qué momento lo hace, para hacer una ponderación. Y parte de la cultura de un pueblo, de la educación civilizatoria de un pueblo, es precisamente tener este conocimiento metalingüístico. Por eso es importante la educación y la escuela, ¿no? Ir a aprender cómo funcionan las palabras, cómo funciona la sociedad, cómo nos podemos respetar, ¿no? O sea, es parte de ello. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Luis Miguel Sánchez. Pues bueno, creo que yo añadiría que también la manera en la que lo decimos, la prosodia con la que generamos el insulto también es importante, ¿no? Esta parte suprasegmental en nuestra comunicación, la parte que transmite la emoción justo es a través de ella, ¿no? De la prosodia, y que va de la mano junto con esta carga semántica que tiene la palabra, ¿no? Entonces creo que también es muy importante que en esta situación de analizar
palabras de valencia emocional, es importante incorporar la prosodia. Y como platicábamos, pues, las mujeres se pueden sentir muy ofendidas con una palabra aparentemente positiva en un contexto inadecuado, con una prosodia impropia, y lo pueden sentir como una agresión. Sí. Y ahí también creo que es muy importante lo que comenta el doctor Gerardo. Las palabras tienen significado socialmente, pero esta valencia emocional también tiene que ver con nuestra experiencia como individuos. Si alguien recibe una gran cantidad de insultos y los vive como tal y los siente como agresivos, cada vez que va a escuchar esa palabra, aunque sea en apariencia no dicha con una intención de insultar, toda la red neural asociada con esta palabra va a conectar con este componente emocional y se va a percibir como un insulto. Entonces, también la experiencia que cada uno de nosotros tenemos ante estas palabras hace que podamos responder de una o de otra manera. Entonces, bueno, también es como si los jóvenes actualmente acostumbran decir un cierto tipo de insultos para formar parte de su comunidad, y nosotros como jóvenes en otra época también usábamos este tipo de insultos para formar parte de otra comunidad juvenil, creo que así se va moldeando como nuestro cerebro va respondiendo tanto a la parte semántica, pero también a nuestra experiencia en términos de la carga afectiva que tienen las palabras. Los marcos de referencia que vamos formando. Cuando usted habla de los halagos que reciben las mujeres, podemos considerar como los piropos que se le dicen a las mujeres en la vía pública y que ciertamente son muy incómodos para las mujeres. Por supuesto. Y ahí es donde también entra todo este contexto social, siendo en un ámbito de agresividad y de persecución y de abuso sexual hacia las mujeres, estos halagos, pues, son insultos, ¿no? Y en cambio en otros contextos las mujeres los pueden tomar con mucha más tranquilidad y un poco también de sorpresa. Y en otros contextos, incluso cuando usted hace a los grupos de referencia de los jóvenes, doctor, casi puedo decir, es que si yo quiero formar parte, es que si no me insultan quiere decir que no me quieren, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo quisiera agregar algo que me parece muy importante a lo que han dicho Patti y Luis Miguel, es el nivel simbólico. Es que por un lado tenemos la valoración social del lenguaje que hacemos las personas, pero por otro lado hay una metavaloración simbólica que es muy profunda y que tiene que ver con acuerdos institucionales, con valores morales, con una ética del cuidado, con esta capacidad de intrusión que tiene el lenguaje y que escapa, como yo decía, a nuestro control, ¿no? El ejemplo que ponían ahora sobre la palabra que se grita en los estadios, bueno, ahí se ha dicho muchas veces que hay una especie de ordalía, ¿no? De ordalía que grita al mismo tiempo a una persona que es rival y que está haciendo su trabajo realmente, ¿no? Entonces, más allá de que estemos de acuerdo o no en el grito, hay que ver que cuando ocurren esas cosas, hay un enorme territorio simbólico que se desata y entonces eso excede al propio fútbol. Pasa así, y pasa no solo en el fútbol, pasa en muchas otras situaciones, ¿no? O sea, no es la palabra dicha en ese momento, sino todo el cúmulo de significación política incluso, porque hay que pensar la fuerza que tenemos ahora con todos los movimientos feministas, todas las políticas de corrección política hacia el lenguaje, etcétera, etcétera, que van a dar ahí, ¿no? Claro. Y entonces la persona que paga su boleto para ver un partido y que hace eso en ese momento, tal vez no se da cuenta de todo lo que moviliza, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos.
Continuamos en Catalejo y bueno, estamos ya por concluir este tema, reír, elogiar, llorar, qué hacer frente a los insultos. Rápidamente quisiera hacer referencia a este libro, ¿Por qué duelen los insultos? Y preguntarles a ustedes qué hacer precisamente frente a los insultos, cómo hay que afrontarlos, porque en el libro se hace referencia, hay un capítulo, de hecho los filósofos estoicos dedicaron parte de sus estudios al análisis de los insultos y dice, bueno, es que hay que afrontarlos o ignorarlos, ¿no? De la mejor manera, porque finalmente no pasa nada. Ustedes como especialistas, ¿qué consideran al respecto? Porque también el doctor Gerardo Gutiérrez Chama hacía referencia. ¿Y qué pasa con los insultos en la lucha libre o las jacas también, que es para intimidar al adversario? Doctora, iniciamos con ustedes ya en esta parte final. Pues es que depende de dónde sean pronunciados, proferidos los insultos. Yo pienso ahorita en lo que viene a ser el albureo en los mercados. Por ejemplo, a través del albur se insulta, ¿no? Con metáforas que tienen que ver con el mundo de las frutas, se usan como metáforas para hacer alusiones sexuales y hay una especie de insulto. Ahí, por ejemplo, en el albureo del mercado, ¿qué se hace con el insulto? Pues se contesta con otro albur. De hecho, es una especie de esgrima conversacional que también es ritualística y viene a garantizar la buena comunicación entre los vendedores. Cuando hemos ido a un mercado nos podemos dar cuenta de esa esgrima, cómo entre ellos suceden. Ya otra cosa es cuando pasa en la vía pública o el espacio de trabajo, ¿no? O sea, en el espacio de trabajo puede llevar a una demanda de hostigamiento, ¿no? O sea, sí, lo más cauto es ser estoico, permanecer callado, no seguirle la batalla a quien te está insultando, por supuesto. Y hay que decir que hay distintas maneras de insultar, ¿no? Se puede insultar formalmente, con un tono muy formal, y se puede insultar informalmente, con un lenguaje muy folclórico. O por omisión, que también. Pues sí, por omisión. El silencio puede ser insultante, exacto. O sea, preguntar y que no te contesten, o sea, puede ser insultante. Yo aquí sacaría un concepto que puso a circular ahorita en la conversación Gerardo, que es el concepto ético, ¿no? O sea, yo creo que debe haber una ética lingüística, sociolingüística muy clara y definitivamente va a depender del carácter, del estilo, del hablante, pero mi recomendación es, por supuesto, si es un insulto en serio, no contestarlo, ¿no? Es mejor retirarse, es igual que si está de por medio un golpe, o sea, ignorarlo completamente y pues tomar las medidas que se tienen que tomar dependiendo del contexto en que sucede, ¿no? Esa sería mi recomendación. Muy bien, doctora, gracias. Doctor. Pues bueno, en este caso sí, el tema me parece complicado y creo que tiene que ver con un asunto más de interacción social. Creo que tristemente en nuestro contexto, en este país donde lo que predomina es la impunidad y el abuso, si vamos por la vida respondiendo todos los insultos que recibimos, tarde o temprano vamos a ser víctimas de una desgracia. Actualmente puede ser hasta extremadamente peligroso, ¿no? Entonces me parece que en este contexto es complicado, pero también me queda claro que cuando alguien es víctima de abuso sistemático, tiene que llegar un momento en que esta persona, apoyada por una red social, diga aún hasta aquí, no más. Y en ese sentido, bueno, creo que yo pondría estos dos elementos en la balanza, ¿no? Creo que una persona como individuo no puede andar por la vida respondiendo todos los insultos que recibimos, pero creo que cuando estos insultos empiezan a lastimar seriamente el bienestar emocional de una persona porque vienen de ciertas personas con las cuales tenemos trato regular, entonces creo que sí es necesario ver con qué recursos sociales contamos para ponerles un alto. Y que en este caso no se refiere a la violencia, sino se refiere a ponerles un alto para que esto no se siga repitiendo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, porque también a veces no es tanto las palabras, sino de quién las recibimos. Exacto. Y cómo nos hacen sentir esas palabras, porque a veces no es tanto que me digan esta palabra, sino quién me la dice y sobre todo el contexto, el lugar y cómo me hizo sentir. Duele más cómo nos hace sentir las palabras que la palabra en sí, doctor. Sí, no, indudablemente quien insulta utiliza un arma, ¿no? Pero hay que ver quién la está utilizando. Entonces sí, como decía la doctora Patti, totalmente de acuerdo, un insulto cuando es en serio y viene de una persona cercana, bueno, hay que
hay que ser cauto, ¿no? Y probablemente hay que esperar en otro momento para poder responder. Muchas veces los insultos más graves se dan en cuestión de segundos, en el tráfico, en la calle, con personas desconocidas. Ahí creo que lo más conveniente es dejarlo pasar, porque la gente una persona puede ser capaz de hacer barbaridades en un momento en que se desatan los ánimos y salen insultos gravísimos. Ahora bien, cuando se trata de personas conocidas es otra cosa, porque el lenguaje se mete en zonas muy profundas y entonces la herida es desgarradora. Y ahí creo que, como dice el doctor Luis Miguel, hay que hablar con la gente, habría que tomar otras medidas si se puede. Pero sí, igual, insisto también en la parte ética, que me parece muy importante, y también algo muy relevante es saber reconocer el insulto, ¿no? Porque esa es otra forma de agravio. O sea, hay muchos casos de personas que sufren insultos sistemáticos y ya no lo perciben. Es como si hubiera un entumecimiento, ¿no?, de la percepción, y lo aceptan. Y entonces entran a un nivel muy desgastante, y eso también hay que detenerlo, visualizarlo y confrontarlo en su momento, ¿no? Doctor, lo que hace referencia al tema del ambiente de la lucha libre, porque ahí sí, luego en el fútbol no tanto, pues está en la barra, pues sí, y hacía usted referencia, es que si no se insulta ahí estás mal, ¿no? Bueno, la lucha libre es muy particular porque el insulto forma parte del espectáculo, es decir, está totalmente integrado a una suma de puestas en escena y el espectáculo lo exige, ¿no? Entonces, en la lucha libre, quien no insulta, pues la pasa mal, ¿no? O pasa como alguien aburrido, y hay toda clase de permisiones para insultar, pero uno puede percibir que también hay límites en la lucha libre, es decir, se insulta pero de una manera muy jocosa, y hay un sobreentendido en que el insulto puede circular, ¿no? Y entonces, tal vez, lo más interesante, el insulto deja de ser insulto, ¿no? Forma parte del espectáculo. Forma parte del espectáculo y es algo más bien catártico, ¿no? Y ahí aparece algo que decía la doctora Patti, ¿no? Si en algún momento hubiera una institución que tome eso y que diga, no, se está insultando ahí en la lucha libre, se ofende a las mujeres, etcétera, eso cambiaría totalmente, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo, digamos, el insulto puede formar parte de un ámbito donde hay permisión, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero sí es muy diferente a lo que pasa en el fútbol, indudablemente. Sí, y en el tema de las jacas a las que usted hacía referencia, doctor, pues, ahí ¿por qué es distinto? Pues también porque está incorporado en la práctica del deporte, lo consideran un reconocimiento a la cultura, en este caso de los polinesios, por sí, esa en zona Nueva del Zelanda, mundo, ¿no? maorí. Entonces, bueno, esta forma de amedrentar al contrario a través de la jaca, que es altamente estructurado, siempre es la misma, pues bueno, ya forma parte en este caso del rugby, y cada equipo tiene su turno para presentar su jaca, y de ahí no pasa, ¿no? Creo que en ese sentido es semejante como en la lucha libre, ya forma parte de la práctica deportiva, y como tal, pues bueno, no se considera un insulto en la intención, aunque en una parte semántica sí lo es. Claro. Pues es decir, que deja de ser parte de un insulto o tratar de intimidar al adversario y forma parte ya del espectáculo, al igual que la lucha libre. Sí, en la lucha libre muchas veces cuando la gente insulta, los luchadores lo agradecen porque amenizan más el espectáculo, lo elevan. ¿Se da ¿no? cuenta que lo quieren? Sí, claro, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quisiera comprometerlos, nos faltó tiempo para tocar el tema del lenguaje inclusivo o incluyente. ¿Y qué les parece si en otra emisión pueden venir y ustedes, especialistas, hablamos de este tema? Porque las palabras han evolucionado. Supongo yo que no siempre se ha hablado igual, ni las palabras se han pronunciado igual. Lo mismo que quizá está ocurriendo ahorita, y lo que vemos es una evolución de las palabras. ¿Les parece bien? Fantástico, de Doctor, hecho. Sí, adelante. Sí, Muy claro, bien. encantado. Pues muchas gracias, doctora Patricia Córdoba Abundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUSH. Muchas gracias. Doctor Luis Miguel Sánchez Loyo, coordinador de la Maestría en Lingüística Aplicada del CUSH. Gracias. Y doctor Gerardo Gutiérrez Cham, codirector del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos.
avanzados, el CALAS CUSH. Doctor, muchas gracias. Gracias a los tres. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. En este espacio, en este segmento, vamos a hablar de una maestría y la convocatoria que se hizo para estudiar esta maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies. Y para hablar de ello nos acompaña la maestra Ligia Ibarra González, coordinadora de esta maestría. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Pues platíquenos, doctora, de esta maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies, ¿en qué consiste y hacia quién está dirigida esta maestría? Bueno, nuestro departamento, el Departamento de Estudios del Pacífico, se crea hace, van a ser 31 años, y bueno, es con la inquietud de académicos, investigadores en ese entonces interesados en los temas de lo que vendría siendo el Pacífico. A partir de ahí, bueno, se empieza a crear pues investigaciones, se da paso a la creación de la Revista de México y la Cuenca del Pacífico. Y los investigadores participan en distintos programas en el centro universitario, pero siempre quedó esta inquietud de tener un programa académico que reflejara todo este trabajo que hay detrás, pues de todos estos investigadores, ¿no? Entonces se da una coyuntura en 2016, el incremento de las relaciones con Asia-Pacífico, con Estados Unidos, con Canadá. Y bueno, esto da paso a la creación del programa en 2017 y pues va básicamente pues enfocado a cualquier persona que esté interesado en los estudios globales y en particular en pues los estudios transpacíficos. Es decir, es una maestría casi de reciente creación, 2017 mencionó. Exactamente, sí. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para quienes deseen ingresar? Porque la convocatoria está abierta, hay que mencionarlo, la convocatoria está ya abierta. ¿Y cuándo cerraría, doctora? Estas dos preguntas. ¿Cuáles serían los requisitos para quienes deseen estudiarla y cuándo cierra la convocatoria? Bueno, pues básicamente son licenciados, profesionistas, investigadores, o sea, no es, a pesar de que la maestría tiene un enfoque de investigación, pues no nos cerramos a profesionistas, a personas que les interesa la región, las relaciones comerciales, económicas, políticas, política exterior, que hayan hecho estudios, bueno, en el área de ciencias sociales, administrativas, sobre todo porque son los que pueden estar un poco más relacionados con lo que estamos viendo en la maestría. Sin embargo, bueno, no nos cerramos a que haya personas de otras áreas que estén interesados y que de alguna manera pues se vinculen en los temas, porque los temas relacionados con la región global y aparte transpacífica, pues estamos hablando desde cuestiones de seguridad, de economía, política exterior, comercio internacional, migración, derechos humanos, medio ambiente, o sea, todo, básicamente todo. Actualmente en este mundo globalizado todas las ramas entran, ¿no? Estudios de género, o sea, todo lo que podamos pensar está vinculado en la región. ¿Cuándo cierra la convocatoria, maestra? Acabamos de lanzar la convocatoria el 1 de septiembre para ingreso, lo que vendría siendo en agosto del próximo año, por lo que todavía estamos, bueno, vamos a empezar a recibir documentos el 1 de octubre, pero estaremos recibiendo documentos, yo imagino, abril o mayo del próximo año. Ahora, algo que es importante y vale la pena señalar, esta maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies tiene reconocimiento del CONACYT, porque mucha gente dice, oye, yo quiero estudiar una maestría, pero a ver, ¿cuál me conviene? Y si ven que tiene reconocimiento del CONACYT, pues se deciden por una que tenga reconocimiento del CONACYT. Es así, ¿no, doctora? ¿Qué significa este hecho de que tenga reconocimiento del CONACYT y por qué pues sería benéfico que alguien pueda estudiarla? Bueno, además de tener un reconocimiento pues, por el organismo más importante de investigación de nuestro país, bueno, esto significa que los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a becas. ¿Esto qué significaría? Bueno, que ellos durante el periodo o entre los 2 años que están cursando el plan de estudios, pues reciban una mensualidad para que pues de alguna manera paguen una parte de sus gastos, ¿no? O sea, no creemos que con esto se cubre todo, pero gran parte de ellos sí. Además hay que pensar que, bueno, la universidad, obviamente ahorita no porque hay pandemia, pero la idea es que durante el 3er semestre haya la posibilidad de hacer intercambios en el exterior y durante el 4º semestre puedan hacer estancias también en el exterior, ya sea
Japón, China, Estados Unidos, Canadá, países de lo que es Asia, del Pacífico, incluso Australia. Entonces, ese es pues abrir a los estudiantes a conocer los lugares que están interesados en estudiar, pero no solamente conocerlos pues en las hojas, ¿no? O en las aulas, sino ir a conocerlos en persona, conocer investigadores de otros países y pues empaparse de las realidades que están investigando. Y este intercambio, incluso la estancia son por 6 meses, porque sería en el tercero y cuarto semestre, menciona, ¿no? Cuando son los intercambios, sí, por 6 meses. Las estancias, bueno, ahí sí ya se maneja dependiendo de, pues, de cada quien, ¿no? Porque las estancias, pues, ahora sí que pues no son sencillo de hacer y hay quien decide que, bueno, con un mes, mes y medio, 2 meses, 6 meses, o sea, lo dejamos abierto para que tampoco forzar al estudiante de decir, bueno, a fuerzas te tienes que ir 6 meses, ¿verdad? Pero sí, o sea, que esté en contacto, ¿no? Nuevamente, lamentablemente con la pandemia, pues esto nos ha retrasado, pero con la primera generación tuvimos estudiantes haciendo estancias en Japón, tuvimos estudiantes haciendo intercambio en China, nos tocó que básicamente regresaron unos días antes de que se cerrara la frontera, afortunadamente, pero sí, la experiencia obviamente les cambia la perspectiva y pues en muchos sentidos la vida. Ahora, doctora, menciona usted, tiene reconocimiento CONACYT, pueden acceder a becas. Si yo me inscribiría a la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies, ¿automáticamente recibo la beca CONACYT o se requiere realizar trámites adicionales? Hay que realizar trámites adicionales y obviamente depende pues en gran parte de CONACYT, pero nuestro objetivo es que la mayor parte y de preferencia todos los que entren pues accedan a las becas. También hay que tomar en cuenta que hay quien entra y decide pues no beca porque bueno, tiene un trabajo o tiene otra actividad que puede convivir con el estudio de la maestría. Sin embargo, lo ideal es que sean estudiantes de tiempo completo y por lo tanto, pues una beca te facilita muchísimo eso. Sí, de hecho, una pregunta que yo sé, ¿qué tan demandante es la maestría para que pueda, obviamente, quizá no dedicarse al 100% y que pueda tener un empleo, una carga laboral y aparte cursar la maestría? ¿Se puede o usted recomendaría dedicarse 100% a la maestría? Obviamente dedicarse 100% a la maestría es lo ideal, porque bueno, así estás enfocado. Sin embargo, el mismo CONACYT te permite un trabajo de 8 horas a la semana, generalmente en docencia, vinculado con tu tema de investigación, o sea, que también te aporte algo, ¿no? Podemos tener, incluso en la primera generación teníamos un estudiante que era maestro en una preparatoria, entonces, bueno, sus horas de clases no impedían que cumpliera perfectamente, incluso ya está titulado, con lo que vendría siendo la carga. Si no es una maestría que digamos, puedo dedicarle 2 horas, pues no. Para empezar, bueno, es en inglés la maestría, entonces pues sí conlleva un poco más de tiempo y de dedicación, pero bueno, yo pienso que cualquier persona que realmente esté interesado en este tipo de maestrías y con el interés y las ganas de salir adelante y pues dar un paso en su preparación, diferenciarse sobre todo de pues un mundo profesional muy competido, pues yo creo que sí, o sea, sí se puede. Bueno, y el reconocimiento CONACYT pues habla de la calidad de la maestría. Ahora yo le preguntaría, doctora, muchas veces cuando uno quiere estudiar una maestría, siempre pensamos, y después de la maestría, mi mercado laboral, ¿cuál sería? En este caso, si alguien decide y luego quiere conseguir un empleo relacionado con lo que estudió de la maestría, ¿en qué campo tendría oportunidades laborales? Bueno, obviamente, además del académico, pues está todo lo relacionado con gestión, con empresas internacionales. No hay que olvidarnos que tenemos ahora muchísimas empresas japonesas, por ejemplo, en México, no se diga estadounidenses o canadienses, pero sí, o sea, es el ámbito o sea, ya las relaciones entre México, lo que viene siendo América del Norte y Asia Pacífico, bueno, son las que tenemos con mayor cantidad. O sea, nosotros ya no volteamos a Europa, nosotros volteamos a Asia, básicamente. O sea, nuestro comercio, nuestros principales socios comerciales es Estados Unidos y lo que vendría siendo Asia Pacífico. Incluso no volteamos ya tanto a América Latina, para bien o para mal, pero bueno, todos sabemos que la mayor parte de los productos nos llegan de China. Entonces, claro, sí, hay muchos ámbitos donde se puede elaborar, desde obviamente la academia, el sector privado,
pero también desde el gobierno, ¿no? El gobierno siempre va a necesitar especialistas y bueno, dentro de la preparación, aunque no es como el tiempo necesario, pero pues a los estudiantes pueden tomar clases de chino y de japonés. Entonces se trata de darle las mayores herramientas posibles. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra Ligia Ibarra González, coordinadora de la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies. Muchas gracias, maestra. La convocatoria está abierta y bueno, todavía tienen hasta quizá mayo del próximo año para pues darse cuenta de qué se trata y sobre todo enviar los documentos. La maestría la puede consultar en la página del CUSH, la convocatoria de la maestría en la página del CUSH. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.